tener una tabla. Primero, que si me posiciono al final, presiono un tab, automáticamente se me genera una fila. Aquí puedo poner otro nombre, poner que es el cliente guión 6061, que es 101. Y que ha comprado una taza. Una taza que cuesta también a 650 con un impuesto del 65, ¿no? Y así sucesivamente puedo ir llenando más datos también a nivel de filas y todo esto se queda ahí. Si aumento una columna, como en este caso el total, podría ser, yo quiero hacer una fórmula, decir que es el total es más lo que es el impuesto. Fíjense que aquí ya no es referencias a la celda D2 más la celda E2, ¿no? Sino directamente hace una referencia al todo el valor o toda la columna que tenemos dentro de la tabla, en este caso subtotal más impuesto. Y cuando lo presione Enter, se hace directamente para todos los elementos de la tabla. Lo que tienen que tener en cuenta acá, que es eso, para eso que estamos utilizando. Sería un cambio bastante drástico al usar tablas. Otros son los formatos, ¿no? Lo que es diseño de tablas, hay estilos, como pueden verlos de acá un montón, o simplemente dejar sin estilos, pero ya tengo lo que es la tabla, ¿no ve? Por si acaso para seguir usando. Sería por un lado, ¿no? Estilos y aquí. Puedo dejarlo en anaranjado, por ejemplo, y no tiene. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario con lo que son las tablas de Excel? Para empezar, las tablas de Excel tienen que ser lo mismo que el origen de datos que hablamos para una tabla dinámica, donde cada columna tiene que tener su título y debe ser referencia a un dato, ¿no? Lo que llamamos un campo de una base de una tabla de base de datos, ¿no? Es la misma idea. ¿Cómo fijar un dato? Hacer referencia. Claro, sí, sí, se puede. Obviamente tu porcentaje tendría que estar fuera de la tabla, ¿no? Lo que quieres hacer. Por ejemplo, aquí yo quiero poner, claro, no dentro. Por ejemplo, IVA yo le pongo el 15% por aquí, por ejemplo, y voy a calcular el IVA, así tal cual. Entonces el IVA de este subtotal por el valor de acá a través de una referencia absoluta. Me funciona igual, por si acaso. Tiene ventajas y desventajas, ¿no? Para un inicio de como didáctica yo no lo usaría inicialmente esto porque justamente no estamos haciendo las referencias relativas que antes estábamos haciendo, ¿no? Por si acaso. Eso es uno. Las dos ventajas para mí es, bueno, lo que están viendo ahorita, que se hace directo para las columnas, para los cálculos que estamos haciendo, pero hay que tener en cuenta que lo tengo así. Otro es que si por alguna razón yo no tengo de esta manera mi formato tabla, o sea, cada columna sea referente a un dato, entonces me va a complicar un poco poder hacer una tabla. Tendré que cambiar los nombres de las columnas, varias cosas. Otro que nos sirve, y lo ve el video justamente, es cuando lo utilizo como origen de datos. Si ahorita quiero hacer un gráfico, fíjense, directamente. Aquí está el gráfico, y ahí están mis orígenes. Entonces, agarro una fila 1, 2, 3, para los impuestos, ¿no? En todo caso. Eso es cuando agarro directo, pero yo puedo agarrar a los vendedores, por ejemplo, y decir ellos cuánto es su total de ventas. Entonces agarro estas dos, selecciono estas dos filas y a partir de estas dos, perdón, estas dos columnas hago mi gráfico. Y algo salió mal. A ver, desde vendedor voy a seleccionar, ya debería estar. Y lo mismo acá con control, todo lo que es total, insertar y lo mismo un gráfico y ahí está. ¿Ve? Tiene problemas al haber seleccionado la serie. Entonces, si yo borro un elemento ahorita de la fila, al eliminar Juan por decirle, entonces ya me elimina directamente todo esto. Lo mismo acá, ¿no? La fila vacía. Entonces, como está eliminado, ya esto ya es dinámico, ¿no ve? Por si acaso. Y antes no podía haber hecho eso de esta forma, ¿no? Si vengo acá, le digo deshacer la eliminación que estaba haciendo, entonces ya aparece Juan y con su valor correspondiente aquí, ¿no? Con la columna ahí. En el caso de un gráfico sencillo, no necesitamos hacer actualizar datos, nada, sino directo. Ahora, esto también me sirve, insertar tabla dinámica, ya conocemos, entonces me dice ya el nombre de la tabla que hemos puesto, que en este caso ventas, y insertar dentro de una nueva hoja de cálculo. Aquí ya puedo agarrar, agrupar por vendedor,
y decir por producto, por ejemplo, para saber cuántas veces ha vendido el vendedor, ¿no? Como en este caso, cada uno ha vendido uno. Por si acaso, si no me sirve esto, entonces puedo agarrar lo que es el total y ese total va a ser una suma. Entonces yo tengo recaudado por vendedores aquí. ¿No ve? Lo mismo puede llevar en este caso producto o con qué cliente a columnas, ya tengo una referencia cruzada más o menos, ¿no? Que varía o qué ventaja tengo es que cuando estoy haciendo el insertar, directamente agarra el origen de datos. Y si yo aquí aumento filas, en este caso voy a copiar para hacerlo rápido. Les dije aquí presionan Tab en el último. Voy a copiar estos dos. Han actualizado varios datos acá. Entonces, lo único que tengo que hacer acá ya no es volver a seleccionar todo mi origen de datos, sino simplemente darle a actualizar y se actualiza. En este caso ya no hay el vacío, ¿no? Lo llené, por ejemplo. Eso es las dos ventajas que encontraría, o bueno, dos o tres ventajas sobre las tablas, ¿no? El uso de tablas, por si acaso. ¿Alguna duda, comentario con esto? No, ¿por qué sería vertical? No te entiendo. Los datos. O sea, transponer esto en resumido. Pero, a ver. No veo el caso para ver qué seleccionaremos y veremos. Pegado especial y en pegado especial hay una opción transponer, pero no me deja. Aquí está. Valores, valores y transponer. Al hacer eso, sí, lo transfiere. Entonces ahí lo tienes. Daniel, Elena, vendedor en ese sentido y demás. Claro que aquí ya cambia la situación, ¿no ve? Más o menos qué quieres hacer, pero aquí no creo que pongamos a hacer la tabla de Excel. ¿Por qué? La tabla siempre va a buscar que el dato de mi nombre, de mi campo, sea en la columna, ¿no? Y de esa manera es que trabaja el origen de datos que vamos a utilizar, lo mismo, ¿no? En este caso, una base de datos trabaja de esa forma. Claro. En dar formato a una tabla y dice nuevo estilo de tabla y tú creas el propio estilo de tabla, tú lo generas. Ahorita vamos a ver de hacerlo en un ratito. Lo ideal siempre, pero es en base a un estilo que ya tengas, ¿no? Puede ser este que está aquí y nuevo estilo de tabla y aquí vas diciendo toda la tabla, nuevo estilo y ahí el formato que deseas poner, ¿no? Bordes, relleno, ahí está. Un tipo de letra, ¿no? Que en este caso vas a querer cambiar, me imagino, a... Ah, no, el tipo de letra no nos está dejando cambiar, qué raro. Ah, no, podemos nosotros poner que queramos, pero por ejemplo puede poner que sea todo cursiva, en los bordes en este estilo, y un relleno, en este caso, a ver, agarraremos un amarillo fuerte o esto de aquí que no hay. Y ahí está. Ahora, a detalle, como me preguntes cómo hacerlo intercalado, eso ya no lo sé, pero habría que ir definiendo, ¿no? Ah, aquí está, primera franja, las columnas, segunda franja, las columnas, primera, segunda y así sucesivamente, ¿no? Lo que desees. Eso tarda un poquito, ¿no? Que hay que rebuscar para poner el formato. ¿Ya?
o sobre el que está, a ver si mal no recuerdo, creo que se puede hacer clic derecho, modificar. En este caso duplicar, le pones tu estilo y ahí vas cambiando, ¿no? Mira dónde se va poniendo. Y la ideal es ir cambiando, ¿no? En cada punto que uno va a estar haciendo. Bien, eso sería con las tablas. Espero que no se complique mucho. Me disculpar un rato, está mi cargador medio mal, creo. Le quitamos el filtro, ¿no? Estamos seleccionando de esta manera, quitamos el filtro y se muestra a todos. Y algo que vemos en el video, cuando voy a diseño de tabla, es... ¿dónde está? Fila de totales. Entonces, nuevamente el total aquí, ¿no ven? Y puedo copiar esta fórmula al resto donde están los números, por si acaso se necesitara, ¿no? Más el subtotal de esta columna y lo mismo sucesivamente. Y si yo por alguna razón estoy quitando bolsa, gorra, lápiz, esto también se va actualizando a los valores que están aquí. La segmentación, ahorita les explico eso. Mi caso está diseño de tabla y ahí insertar segmentación de datos. Esto que yo me acuerde también hay en el 2010, porque lo he usado en el 2010. No me acuerdo exactamente cómo les va a aparecer a ustedes, pero tiene que ser algo con lo que es segmentación de datos. Y sobre un campo. Tienen que decidir sobre qué campo, sobre qué columna van a aplicar la segmentación o van a aplicar ese. En realidad es aplicar un filtro, ¿no? Entonces, ¿sobre qué columna vamos a empezar a aplicar filtros? Sobre clientes, sobre vendedores, sobre quién. Entonces dejo vendedor y aquí los tengo, vendedores. Como les dije, solo está aplicando algún filtro. Entonces aquí está solo a estas personas. A ver qué ha pasado. ¿Alguien más? Ah, está Juan, Margarita, dije, se acabó todo y no hay nadie. Por ejemplo acá, todos. Solo a Juan. ¿Qué es lo que ha vendido el vendedor Juan? ¿Qué es lo que ha vendido Pablo? Teodoro, Verónica, pues ahí está. Para eso es las segmentaciones. La idea es aplicar un filtro de una manera mucho más gráfica, ¿no? ¿Alguna duda con esto? Claro, de hecho, si tú insertas ahorita, eso es justamente en las tablas dinámicas. Si yo inserto a un costadito acá y tengo una tabla, perdón, una tabla, tengo un gráfico, como están viendo ahorita aquí. Si yo voy reduciendo aquí, fíjense, se va mostrando en el gráfico. Aunque mi gráfico está así, por eso es. Ahí estoy seleccionando varios, que me muestre 3 Daniela, y ahí me va mostrando esos. ¿Qué productos ha vendido? Esto es acaso el vendedor, ¿no? En todo caso, aquí quizás mi segmentación debería ser, digamos aquí diseño de tabla, segmentación. Puedo aumentar otro segmentador, aquí debería ser sobre el producto y no sobre el vendedor. Ahí lo tenemos. Aquí voy a decir que todos seleccionen o borrar el filtro. Ahí está mi gráfico, como podrán ver. Y si tengo aquí esta otra segmentación, digo, quiero ver solo las agendas. Mejor dicho, a ver ahí. Solo las agendas. Entonces ahí tengo los 3, 4 agendas que están ahí. Depende mucho el gráfico que estoy poniendo, ¿no?
Vamos a probar esto dentro de lo que son tablas dinámicas y eso es lo que me iba. Por eso les preguntaba alguna duda con las tablas dinámicas y lo otro que les iba a explicar es justamente eso, ¿no? Hacer esta segmentación de datos con las tablas. Con las tablas que tenemos para hacer lo que es tablas dinámicas o gráficos dinámicos. A ver, agarraré la tabla de sucursales. Creo que ahí hay más información para poder verlo. Ya, aquí para empezar, si empiezo a hacer una tabla dinámica o empezar a gráficos dinámicos, fíjense, mi origen de datos es daily volumen, ¿no? Da volúmenes por día, ¿no? En todo caso, el nombre de la tabla que le han puesto y utilizamos esa. Acá, entre tantos ejercicios que tienen que hacer, está sucursal, por decirles, y lo que es el volumen, ¿no ve? Acá. Hasta ahí, esto han hecho en los ejercicios, lo han puesto, no lo hicieron con gráfico. Yo del gráfico lo que voy a hacer es quitar su título principal. Ninguno, y por el momento ninguna leyenda tampoco. Entonces, mi gráfico lo tengo acá. Dentro de la tabla dinámica, se van a analizar tabla dinámica y van a encontrar algo con lo que es segmentación de datos. Insertar segmentación de datos, ¿sobre qué campo? Podría ser en este caso sobre la misma sucursal que estoy utilizando aquí. ¿Para qué? Para que yo agarre, por ejemplo, aquí sucursal y diga, solo quiero ver La Paz. Con control y pando. Entonces selecciono los dos y ahí está mostrándome los valores recaudados y aquí es donde estoy dando la segmentación de datos. Para eso es en realidad la segmentación, para ir filtrando de una manera más gráfica, más natural en todo caso, ¿no? Y como estoy dentro de una tabla dinámica, todo eso va cambiando, ¿no? En este caso agarremos Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, que podemos decir en nuestro caso es el eje troncal, ¿no? Y ahí tengo los datos solo del eje troncal y ahí está. ¿Dudas, comentarios hasta ahorita? ¿Han encontrado en el Office que tienen en la segmentación de datos? Una vez que hacen la tabla dinámica, les aparece, tienen que estar dentro de la tabla dinámica y buscar, analizar tabla dinámica y buscar algo con lo que es segmentación de datos. No me acuerdo si es insertar o otra palabrita ahorita eso. Sí, prueben, prueben. Haciendo, entonces me voy a insertar. Aquí no hay insertar tabla dinámica directamente, por si acaso, es lo que me olvidé mencionarles hace tiempo. Pero inserto una tabla, fíjense que es lo mismo, daily volúmenes, insertar una hoja de cálculo, y aquí adentro de la tabla, después de haber hecho mis cálculos, que en este caso sucursal, volumen aquí, por ejemplo, ahí dicen voy a insertar y le inserto un gráfico. En este caso, por decirles de barras o el de columnas, o el de columnas apiladas, que les dije, ¿no? Y ahí lo tienen. Y al hacer eso ya tienen un gráfico dinámico. Dentro de esto, opciones, insertar segmentación de datos. Ahí está lo que tiene. Y al insertar segmentación de datos, directamente me dice sobre qué campo, ¿no? Los campos que tenemos. En este caso les dije el mismo, ¿no? Sobre la misma sucursal y aceptar. Y ahí tengo lo que es la segmentación. Tienen diseñitos para poder cambiar los colores demás para que resalte de alguna manera y tenerlo acá. Ah, ya sé. Aquí no hay para seleccionar varios a la vez, aunque con la tecla control directamente puedo seleccionar varios. Y quizás eso es lo que no, es la opción que no les aparecía en todo caso en sus versiones. ¿Están conmigo? Entonces aquí nuevamente Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Lo que les dije hace un momento, todo el eje troncal. Acá lo que es diseño. Ya, bueno, quería formato, analizar, presentación, diseño. Diseño del gráfico. ¿Dónde están pues, los elementos? Es
Bueno, siempre está con esto acá. En presentación está. Entonces, en presentación encontramos todo lo que tenemos que, los elementos que van a introducir a lo que es el gráfico, ¿no? Lo que es en este Office 2010 es ahí. El título del gráfico, ninguno, por ejemplo. Leyenda, en este caso, ninguna. Entonces, ahí tengo mis datos directos para este caso. Etiqueta de datos, puedo aumentar aquí al centro para poder ver el valor que estoy teniendo. ¿Ya? ¿Están conmigo? ¿Han probado? Ya, a ver. Sucursales, me vengo acá, insertar tabla dinámica. Fíjense como ya esto ya es una tabla, estoy sobre sucursales. Le doy a aceptar y aquí tengo. Voy a llevar sucursales acá y volúmenes. Hasta aquí, este es el ejercicio que ustedes tenían que haber hecho, ¿no? Más sencillo, si mal no recuerdo. Sobre este, yo voy a agarrar y voy a venir a insertar y voy a insertar un gráfico. En este caso, el de columnas, directamente. Y aquí tengo ya mi gráfico. Entonces, al hacer esto, ya tengo un gráfico dinámico, pero puedo agarrar año a campos y aquí se va generando automáticamente. Lo voy a sacar por el momento, para no tener problemas. Me voy a insertar. Opciones. E insertar segmentación de datos. Aquí está. ¿Sobre qué campo? Sobre sucursal. Entonces ya tengo lo que es la segmentación de datos, que les dije a mí, acabo es un filtro nada más, ¿no? Selecciono solo Beni, me va a mostrar solo Beni. Y con la tecla Control selecciono distintos, en este caso, distintos departamentos o distintos elementos de esta segmentación de datos, de este filtro en todo caso, ¿no? Se quiere manejar así. Hasta ahí solo es esto nuevo, por así decirlo, ¿no? Sobre los gráficos, y que en algún momento les mencionaba y estaba seguro que era un poquito diferente, es esta parte de presentación, donde están los elementos que yo lo tenía en el otro menú, ¿no? Quitar el título, la leyenda, o aumentarlo, llevar a otro lugar, es acá, en presentación. ¿Están conmigo? Sí, licenciado. Ok. ¿Dudas, comentarios? ¿Quieren hacerlo un rato? Licenciado, de la práctica que nos enseñó hace ratito, hay un punto, no sé si es el 3 o el 4 que no estoy entendiendo bien. ¿Cuál de los dos ejercicios? De los primeros son el 4 o el 5 creo que es. ¿Este de acá? Sí. Crear una tabla dinámica, les dije pivotear y tabla dinámica con los volúmenes importados por año y La Paz. Aquí lo que he hecho ha sido el filtro antes de hacer esto de acá, por si acaso. Entonces, antes de calcular. Lo vamos a hacer ahorita. Y para que vean, lo vamos a hacer en el Office 2010, para que vean lo mismo. Solo que aquí el zoom no está, y no voy a poder arreglarlo, de hecho, por lo que es un Office Windows XP. Entonces van a tener que aguantarse. Bueno, aquí también está para insertar tabla gráfico dinámico, pero en este caso es tabla. Y el ejercicio dice datos importados. Entonces voy a agarrar es lo que quería ver, por filas. Voy a agrupar primero por año. Entonces agarro año a filas, volúmenes al cálculo, y ahí está. Y lo que es sucursal lo voy a llevar a filtros. Entonces aquí es donde ustedes van a filtrar. Un clic acá y dicen seleccionar varios elementos. Quitan todas las opciones y solo seleccionamos los elementos de los que nos están pidiendo. En este caso es La Paz y Oruro. Solo La Paz y Oruro. Entonces vienen acá, seleccionar estos, quito y me quedo con La Paz y Oruro. Le doy a aceptar. Y de esa manera agarro esto. Similar formato, sí, 47,000, solo que falta cambiar el formato. Entonces para eso ya les dije, la mejor opción es clic acá, configurar campo de valor. Aquí pueden cambiar la fórmula, o sea, la función que vamos a usar, ya sea suma, cuenta, recuento, promedio, etcétera. Y también cambiar el formato de número. Y en este caso agarro número y simplemente voy a agarrarle, en vez de que general, que le ponga un formato número o moneda, el que quieran ustedes, con el símbolo que deseen. En este caso lo voy a dejar así nomás y aceptar. Y ahí tengo. ¿Qué ventaja que con esto? Separador de miles y el punto y los decimales, ¿no?
Si esto es por alguna razón tiene decimales, me va a mostrar más ordenadito, más formateado, por así decirlo, ¿no? En todo caso. Eso es. ¿Han podido hacerlo? ¿Alguna duda con esto? ¿Algo más que quieran preguntar, chicos? Licenciado, una pregunta. Primero se filtra y después se hace el gráfico, ¿no? Bueno, en este caso he aumentado los gráficos acá directamente, ¿no? En estos cuadrantes, que es lo que es la tabla dinámica y por eso la práctica les iba a ayudar en eso, es de que este filtro estoy haciendo antes de hacer el cálculo, por si acaso. ¿Sí? Acá, ya les dije, si yo filtro aquí, estoy filtrando después de haber hecho el cálculo. ¿No? Esto es como una tabla de Excel en resumido, ¿no? Por si acá, aquí. Pero, y es la generación de las tablas de los datos dinámicos. Para el gráfico no, o sea, como les puedo decir aquí, en la segmentación de datos es lo que estamos haciendo el filtro y a ese nivel, ¿no? Después de haber hecho el cálculo, ¿no? Por si acaso. No es lo mismo el filtro de acá. Ese filtro es antes de realizar el cálculo, antes de hacer la tabla dinámica. Aquí, por ejemplo, llevo año aquí y ahí lo tengo. Acá lo que podemos hacer es netamente irnos a diseño y cambiar el tipo de gráfico, ¿no? Les dije, lo mejor sería en este caso las apiladas, columnas y columnas apiladas. Y ahí está. Aquí topando y ahí tengo los datos del, bueno, entre comillas pensé que era el eje troncal, pero así, ahí tenemos, ¿no? Es otra cosa. ¿Alguna otra duda que tengan quizás sobre la práctica o esto último que estamos viendo, segmentación de datos? Como les dije, es algo novedoso y creo que, si mal no recuerdo, está justamente desde la versión 2010 adelante. Y esto se hace más énfasis en varios ejemplos en las versiones 2016, 2019, ¿no? Como pueden ver, en 2010 más que suficiente para poder hacer estas cositas. ¿Dudas, comentarios? Lo ideal es que ustedes acaben esta práctica de las tablas dinámicas, me pregunten sus dudas para poder aclararlas y de esa manera todos aprendan. Y si todo está clarito, no hay problemas. También felicidades, ya saben cómo resumir datos o mostrar datos para cuando sea necesario que utilicen esto, ¿no? Por ejemplo, ya tengan una tabulación de cuando están haciendo su tesis de las encuestas y puedan mostrar esa información resumida después por aquí. ¿Ya? Ya, para la siguiente clase, bueno, la siguiente como si fuese lejos, mañana, estoy dejándoles un material que, si mal no recuerdo, lo habilité, quiero estar seguro, era lo que es buscar B. Está. Entonces vayan viendo este video de buscar B y sobre eso vamos a trabajar mañana. Todas las dinámicas, ¿sí? ¿Y la práctica vamos a entregar? Porque Sí, yo eso, no eso acabo. justamente, me había olvidado habilitarlas, entonces lo estoy habilitando para mañana, 15 de diciembre, 2021 a las 19. Háganlo, cualquier duda vamos a aclararlo. La idea es que practiquen y aprendan con esa práctica, ¿no? Después voy a buscar algunos otros ejemplitos sobre tablas dinámicas para que podamos hacer uno o dos ejercicios más para que ustedes puedan estar más diestros, ¿no? Con este trabajo de las tablas dinámicas y sobre todo con estos elementos nuevos que hay, ¿no? El objetivo a veces cuando tenemos tablas dinámicas es llegar a un cuadro de mando integral, que se llama, ¿no? En un cuadrito tienes bastante información, en 2, 3 cuadros y ves todo, ¿no? En todo caso. Y obviamente con la segmentación de datos filtras a los datos que tú deseas mirar. Pero eso ya es después. Para mañana nos concentramos con lo que es la función buscar B, ¿no? Que para mí es una función importante que tienen que saber ustedes utilizarla, ¿no? Es una que yo utilizo bastante desde allá. ¿Alguna otra duda o comentario? No, licenciado, todo claro, gracias. Ok, muy bien, jóvenes. Si no hay ninguna otra duda, eso sería todo por hoy.